Este es un territorio que les va a encantar. ¿Por qué suena este tema que les parecerá un pelotazo de Eric Clapton? A mí también hoy por hoy me parece un pelotazo. Cuando este disco sale, si mal no recuerdo, estos Journeymen, aquí se conoció como dice Ciro, Andrés Ciro, jornalero, allá por 1988-1989. Era una pequeña historia para llegar al punto al cual llegamos, que le va a gustar y al doctor le va a interesar también esta noticia. Por ahí te sirvo para subirla. Esto es Clapton, 89. ¿Qué es esto? Guitarra, subir un poquito, Maxi. Un poquitito. Guitarras. Quizás uno de los reyes de los solos dentro del mundo del rock blues. Guitarras. Nos encantan las guitarras. Cuando suenan las guitarras, creo que uno siente una especie de brisa particular, un vientito que te pasa por encima. Cuando son bien utilizadas las guitarras, decís qué placer, ¿no? Qué bien que toca, cómo transmite. Pero la historia de la guitarra en sí, digo, si uno empieza a hacer un poquitito de memoria, decís, pasa por los primeros momentos de acompañar, me refiero a guitarra eléctrica, voy a ese punto, acompañar un poco, marcar los ritmos, ser quien sostiene a través de un rasguido, por ejemplo, pero no teníamos el concepto de solo. A eso voy a ir, al concepto de solo. Llegan los 60, llega este muñeco junto a otros muñecos de su misma altura, Peter Green, Jeff Beck, Jimmy Page, Jimi Hendrix, por supuesto, más los blueseros, digo, Albert King, Albert Collins, B.B. King, etc. Y lo que hacen es poner la guitarra eléctrica en un primer plano, pero todavía dentro de un concepto de música, de disco, de álbum, de artista. A partir de los 70, la guitarra eléctrica se transforma realmente en el centro del poder. El centro y el cetro, ¿sí? Las dos cosas. Es la espada, como dijo Dante Spinetta alguna vez. Era todo. Y ahí nacen los Guitar Heroes, los que tocaban un montón. Se empiezan a extender los solos de guitarra eléctrica en la década del 70. Lamentablemente después, y no por ello, se empiezan a extender los solos de batería, pero esa es otra historia. Volvemos a los 80, la guitarra eléctrica se corre un poquitito del centro de la escena, llegan los teclados, llegan los sintetizadores, los programadores, y la viola permanece en ese estado de casi hibernación hasta la década del 90. Década del 90 vuelve con todo, imagínense, desde el grunge hasta el Brit, la usaban a morir. Pero no había mucho solo. El solo había quedado en los 60, en los 70, quizás alguna cosa de los blueseros en la década del 90. De los 2000 para acá, yo creo que la presencia de, por ejemplo, Joe Bonamassa, bueno, ni que hablar de Gary Clark Jr., hicieron que la viola, y más que nada los solos de guitarra, vuelvan a estar un poquitito adelante. Hoy por hoy es poco normal ver un solo de viola. Vas a ver a, qué sé yo, Conociendo Rusia y Mateo te clava solos de guitarra. Pero después, generalmente, las bandas tienen un espacio muy breve hoy para los solos. No es lo que era antes. Fito también, vas a ver un show de Fito y en el final de Ciudad de Pobres Corazones, toda la coda tenés un solo alucinante de quien esté tocando en ese momento con Fito. Pero dejó el lugar del centro de la escena. En la revista Far Out Magazine hicieron una gran investigación que se las voy a compartir ahora para saber ¿cuál fue el primer solo de viola de la historia? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezó? ¿En dónde se puede llegar a marcar históricamente donde por primera vez la guitarra despegó de ser un instrumento rítmico, de hacer algún arreglo, sino de jugarse y a través de ir encadenando notas, generar una melodía que a veces era reconocible, a veces no, los solos, digo, no todos son reconocibles, este sí de Clapton, pero por lo general depende del estado del músico, es un solo, fluye, no sabe dónde va a ir. Si bien de base tiene ciertas escalas, si es que estudió o aprendió por lo menos y sabe dónde poner los dedos, puede que sea una pentatónica, una mayor, una menor, pero después es un solo, no sabés la mano hacia dónde va a ir. Te guía tu estado de ánimo, tu excitación, el lugar, el público, cómo estás vos, cómo estás ese día conectado con tu instrumento. Son un montón de factores para mí los que terminan determinando, valga la redundancia, lo que es un solo de viola. Ahora, vamos a hablar un poquitito, ¿sí?, de esta especie de análisis que se hizo arqueológico para ver de dónde venía. De acuerdo a lo que dice el medio Far Out Magazine, que yo lo sigo bastante, no es una tarea y no fue una tarea sencilla y fueron varios los puntos que se podrían considerar. A ver, ellos mencionan, por ejemplo, que muchas personas consideran la interpretación de Eddie Durham de Hitting the Bottle, que se grabó en el año 1935, como el primer solo de guitarra. También argumentan que debería descartarse, ya que Durham toca una guitarra con resonador y no una guitarra eléctrica. Entonces pasamos a otro tema. Otra opción mencionada es la de George Barnes, que grabó Sweetheart Land y después It's Low Down Dirty Shame con un gran blusero que fue Big Bill Brunsey en marzo del año 1938. ¿Qué es lo que dice acá la revista? Su solo, de estilo gypsy jazz, está electrificado, pero no es el primer ejemplo grabado.
En 1932, George Brewer interpretó una versión de A Good Man Is Hard to Find, de Marion Harris, con una de las primeras guitarras eléctricas españolas fabricadas por George Beauchamp. Lamentablemente, la calidad del sonido de esa canción es tan mala que resulta casi imposible distinguir lo que hace Brewer y tampoco se conoce la fecha exacta de grabación. Descartado. Avanzamos. Por último, cuando se llega al final del informe, se menciona el solo que uno de los miembros de los Texas Playboy tocó durante una sección con Bob Willis que se llevó a cabo el 23 de septiembre del año 1935 en Dallas, que es lo que dice la revista 4Out. El productor del grupo, Art Sacherly, esperaba una banda de música country común y corriente, pero se sorprendió al encontrarse con una docena de trompetistas. Willis estuvo a punto de marcharse antes de que empezara la sesión, pero esta siguió adelante como estaba previsto. Al parecer, el solo no se interpretó con un resonador de acero, sino con una verdadera guitarra eléctrica. Teniendo en cuenta esto y dado que la grabación quedó registrada con fecha de lanzamiento, el solo de guitarra del tema Get With It es la canción de Willis, se podría considerar efectivamente como el primer solo de guitarra de la historia. Y acá en Newsterix, por supuesto, te lo vamos a compartir. No llega rápido. Banquen hasta el minuto y medio, 2 minutos. Piensen que en esta época casi ni había percusión, ¿no? Casi la música se basaba en vientos, violines, algo de cuerda, un piano, maybe un contrabajo. Pero hay una viola. La viola hace rítmica acá, no se despega nunca. Cuando lleguemos al minutito aproximadamente, la van a escuchar hacer un solo torpemente. Estoy hablando del año 1935. Pedir un solo para el año 35 es un montón. Escuchemos un poco. Fíjense que hay violines. Música mezclada, un poco de hillbilly. Casi parece un boogie. Y ahora va a venir el solo de viola, ¿eh? Presten atención. Y es un solo, ¿eh? Acá no, todavía están los vientos. Y ahora él, que estaba solito en el fondo, se va a largar adelante. Acá, ¿eh? Le ponen el reflector y el tipo se manda. Están todos esperando a ver cuándo entra la viola, ¿eh? Ahí entra. Tranquilidad. Qué apuro. Campeones del mundo. Relax. Ahí va. Ocupa el espacio de solo. Parece un arreglito melódico. Está lleno de shaites. Pero obviamente es el momento que le dijeron, ahora vos. Bueno, esto de 1935 de Bob Willis, como decía hace un ratito, y se entiende, de acuerdo a la investigación de 4Out Magazine, como el primer solo de guitarra eléctrica en la historia. Si quieren la nota completita la van a encontrar en el sitio de Indie Oil. Newsterix, lunes a viernes de 16 a 17. La mejor agenda de noticias del mundo de la música. Solo por Vorterix.